Primeramente les pido disculpas porque hace rato no puedo activar mi audio. Mi nombre es Rolly Uyuquipa, para los que no me conocen, soy residente de segundo año. Vamos a continuar hablando de los medios de contraste basados en gadolinio. Vamos a comenzar hablando de los contrastes integrales. Bueno, creo tocar ese tema también. Su uso no está tan estandarizado en resonancia magnética como en tomografía. Se pueden clasificar en negativos y positivos igual, aunque su efecto depende de su concentración y de la secuencia de pulsos. Eh, de los contrastes negativos tenemos las partículas superparamagnéticas, sulfato de bario en suspensión acuosa, dióxido de carbono, que es un gas que no se distribuye uniformemente y requiere de la inyección de glucagón para disminuir el peristaltismo. Los compuestos perfluoroquímicos, que son líquidos que sustituyen los protones de flúor. Su coste es, igual es un poco elevado, pero presenta un tránsito rápido por el intestino y son bien aceptados dado que son insípidos. Entre los contrastes bifásicos encontramos aquellos que se ven hiperintensos en T2, hipointensos en T1. Entre ellas tenemos las soluciones de metilcelulosa y aquellas hiperintensos en T1 hipointensos en T2, las soluciones con gadolinio para uso enteral. También se puede usar los zumos de piña y bayas como medio de contraste oral por su contenido en sustancias paramagnéticas como el manganeso. El empleo en los estudios de resonancia magnética abdominal, contrastes negativos en T2, en los estudios de colangiopancreatografía por resonancia, con el objeto de reducir la señal de líquidos en el estómago y primeras asas de intestino delgado, que pueden dificultar la interpretación de las imágenes. Los contrastes bifásicos en los estudios de evaluación del intestino delgado, del colon, que habitualmente son asociados a glucagón endovenoso u otro relajante muscular para favorecer la distensión y reducir el peristaltismo. Los contrastes, ahora sí, adentramos un poquito en los contrastes de administración endovenosa, de la clasificación según su celularidad. Pueden ser de distribución extracelular, distribución intravascular, distribución intracelular y la distribución mixta, que las iremos desglosando cada uno. Los contrastes con gadolinio de distribución extracelular no específica son los medios de contraste que se usan con más frecuencia en los estudios de resonancia magnética de cualquier cuerpo, de su estructura y farmacocinética. El gadolinio es un metal pesado con una elevada capacidad paramagnética. En su estado libre es muy tóxico, por lo que es necesario ligarlo a diferentes quelantes orgánicos. Estos quelatos pueden tener una estructura química lineal y macrocíclica. Los compuestos macrocíclicos fijan el ion Gd más frecuentemente y con menor liberación del mismo. Estos agentes hidrosolubles pueden ser compuestos iónicos o no iónicos. Entonces, las moléculas de contraste iónicas tienen mayor estabilidad termodinámica. Los agentes no iónicos tienen menor osmolaridad para la misma concentración. La eficacia de estas moléculas como contraste pueden estimarse por su relatividad, efectos sobre los tiempos de relajación de los protones próximos. Todos estos quelatos de gadolinio son moléculas pequeñas, menores de 1000 daltones, por lo que permanecen poco tiempo en el interior de los vasos, alcanzando en pocos minutos un equilibrio con el líquido intersticial extravascular. Su expresión es casi totalmente por vía urinaria. Efectos sobre la señal de resonancia magnética. Es un átomo de gadolinio único, que
que modifica los tiempos de relajación de muchos núcleos de hidrógenos vecinos, de forma que la dosis de contraste utilizada habitualmente es baja, mucho menor que la que se emplea con los contrastes iodados en tomografía. El efecto habitual del contraste es un aumento de la señal de los tejidos que la captan en las imágenes potenciadas en T1. Sin embargo, el efecto en la imagen depende de la secuencia de pulsos y de la concentración del contraste. Si esta es baja, predomina el acortamiento del tiempo de relajación longitudinal en T1. Mientras que si la concentración es alta, entonces predomina el acortamiento del T2. La presentación y dosis y formas de administración de estos contrastes. La presentación habitual tiene una concentración de 0,5 molares. En la mayoría de los casos, la administración es por inyección endovenosa manual o mediante bomba en dosis de 0,1 miliosmol por kilogramo de peso, lo que equivale a 0,2 ml de contraste por kilogramo, cuando este es 0,5 molar. Tras el contraste se inyecta al menos 20 ml de suero salino para arrastrar rápidamente el gadolinio hacia la circulación sistémica. Para muchos estudios, el sistema nervioso central o musculoesquelético se suele aplicar una inyección lenta del contraste y se realiza una adquisición tardía de las imágenes. En los estudios de abdomen, de perfusión y en las geografías de posresonancia, suele coordinarse la inyección del contraste con adquisición de la imagen, obteniendo series dinámicas cuando el contraste hace su primer paso por el sistema arterial y frecuentemente también en fases posteriores. La rápida disminución de la concentración intravascular del contraste hace posible entonces repetir la adquisición de imágenes tras administrar una dosis adicional de contraste. Si la dosis inicial era relativamente pequeña, de 0,1 miliosmol por kilogramo. Sin embargo, debido a la difusión al intersticio, con cada inyección aumenta la señal de fondo, por lo que se reduce la relajación contraste-ruido. El quelato de galonía es rápidamente eliminado por vía renal y se concentra en el sistema excretor urinario, modificando la intensidad de señal de la orina, incluso tras dosis muy pequeñas. Algunos quelatos de gadolinio también pueden administrarse por vía arterial, intratecal, oral o articular. Debe consultarse siempre la bibliografía o la ficha de cada compuesto antes de la administración. Entre los efectos secundarios, bueno, ya se habló anteriormente en el anterior tema que dio el compañero Daniel. Bueno, pasamos entonces a los contrastes intravenosos de distribución intravascular. Las características de estas, la mayoría se basan en quelatos de gadolinio, pero también existe un grupo basado en óxidos de hierro. Se caracterizan por una difusión muy lenta o nula a través de los capilares sanguíneos, por lo que su concentración plasmática es más o menos constante durante más de 30 minutos tras la inyección. Por esto pueden obtenerse imágenes de mayor resolución espacial en los estudios de angioresonancia. Y también permiten realizar estudios en diferentes regiones anatómicas con una sola administración. También pueden ser más adecuados que los contrastes habituales para evaluar las anomalías de perfusión, para la detección de sangrados ocultos y para algunos estudios oncológicos. Los tipos de contraste de los de distribución intravascular, tenemos el GADO-FOSB-Z, que es una molécula que interacciona de forma reversible con proteínas del suero sanguíneo, formando macromoléculas paramagnéticas. Esto hace que el contraste permanezca en la circulación durante más tiempo y que sea eliminado sin metabolizar a través de los riñones, disminuyendo así el riesgo de toxicidad con respecto a otros agentes intravasculares. Su semivida es de 7 días. Se administra en volada con una dosis de 0,03 miliosmol por kilo. Es seguido de la inyección de 25 a 30 ml de suero salino. Es el único contraste intravascular con gadolinio comercializado actualmente en España, por ejemplo. Los complejos polímeros de gadolinio son otro tipo de contrastes
Estas son moléculas grandes que se encuentran en fase de investigación para su posible aplicación en angioresonancia de arterias coronarias. Entre otro grupo tenemos los contrastes superparamagnéticos que lo iremos hablando más adelante. Los contrastes para resonancia magnética de distribución intracelular. Estas son contrastes que cuando se inyectan por vía intravascular no se distribuyen solo en el plasma sanguíneo o en el espacio extracelular intersticial, sino que atraviesan las membranas de algunas células y entran dentro de estas. Son captados por determinados tipos de células, por lo que su distribución es más específica que en el caso de los contrastes extracelulares. Entre estos tenemos el óxido de hierro superparamagnético. Consiste en micropartículas con una parte central con cristales de óxido de hierro en diferentes combinaciones y otra parte periférica formada por un recubrimiento de dextrano que proporciona a la partícula estabilidad en soluciones acuosas y determina su tamaño. Este condiciona la semivida del agente en el plasma y su distribución en el sistema retículo endotelial, ya que estos contrastes son retirados del torrente sanguíneo por fagocitosis. De los tipos de partículas del hierro superparamagnético tenemos el SPIO, que es el acrónimo del inglés Superparamagnetic Iron Oxide. Son las partículas más grandes, mayores de 50 nanómetros, tienen un rápido aclaramiento plasmático, se divide en la sangre, se dice que es entre 5 y 15 minutos y son captados fundamentalmente por las células reticuloendoteliales del hígado y del vaso. El otro tipo, el ultra small paramagnetic iron oxide. Estas son más pequeñas, menores de 50 nanómetros, permanecen más tiempo en la circulación y son fagocitadas más lentamente por los macrófagos de los ganglios linfáticos y en la médula ósea. Por eso se han desarrollado para la resonancia linfográfica, con el objetivo de mejorar entonces la estadificación ganglionar de distintos tumores. Se administra igual por vía intravenosa, diluidos en suero salino, en infusión lenta durante unos 30 minutos, en dosis de unos 2,6 miligramos por kilogramo de peso. La adquisición de las imágenes se realiza entre 24 a 36 horas después de la inyección. Suele ser necesario hacer previamente un uso de resonancia basal. El último tipo de partículas de los óxidos de hierro paramagnéticos está el very small superparamagnetic iron oxide. Estas presentan un tamaño menor de 8 nanómetros, tienen una semivida en sangre de hasta 24 horas y se están ensayando para las angioresonancias. Bueno, de los contrastes con manganeso, tenemos al mangafodipir trisódico, que es un agente de distribución intracelular específico del hígado. Se trata de un quelato formado por manganeso y el ligando fodipir. El contraste se metaboliza y los iones de manganeso se liberan del ligando por intercambio con el zinc plasmático. El manganeso se une a las proteínas del plasma y es aclarado entonces del plasma rápidamente, siendo captado sobre todo por el parénquima hepático normal y también el páncreas, los riñones y las glándulas suprarrenales. La semivida plasmática de manganeso es de unos 20 minutos. La excreción del ligando es por vía urinaria en un periodo de 24 horas. La mayoría del manganeso se elimina por la bilis en los 4 días siguientes a su administración. Debido a sus propiedades paramagnéticas, el manganeso es responsable del realce, acortando el tiempo de relajación de T1, de uno de los protones de los tejidos que la capta. Se administran dosis de 0,5 ml por kilogramo de peso en perfusión lenta durante 15 a 20 minutos por vía endovenosa.
La potenciación máxima del parénquima hepático en T1 se alcanza entre los 15 a 20 minutos tras el comienzo de la inyección y dura unas 4 horas debido a su perfusión lenta en vena y su escasa presencia en el espacio extravascular. Entonces, esta gente no es adecuado para estudios dinámicos. Bueno, las reacciones adversas, ya se lo vio en el anterior tema. Bueno, las contraindicaciones. Sobre todo este de los contrastes intracelulares, las alergias conocidas a alguno de sus componentes, hierro o dextrano, parenterales en el caso de los óxidos de hierro manganeso, la hemosiderosis o hemocromatosis, que es necesaria una especial precaución, que los óxidos de hierro pueden agravar la sobrecarga. El embarazo es otra de las contraindicaciones, igual. La insuficiencia hepática, importante, ya que la eliminación del manganeso es fundamentalmente patologiar. Y en los niños no hay estudios suficientes para avalar la seguridad. Ya hablando de los contrastes de gadolino de distribución mixta, estos agentes, por su doble distribución, ofrecen la posibilidad de obtener estudios dinámicos e imágenes específicas celulares tardías e imágenes de excreción biliar. Sin embargo, debido al diferente porcentaje de excreción hepática y biliar, el comportamiento de estos fármacos en las distintas fases no es idéntico. A pesar de su unión a proteínas y excreción biliar, no se ha publicado una mayor tasa de efectos secundarios en estos contrastes. Entre ellas tenemos el gadovenato de dimeglumina, que presenta una doble vía de eliminación eh, renal fundamentalmente y biliar. Por ello, su distribución en los primeros minutos es similar a la de los agentes extracelulares y posteriormente, tras 40 y 120 minutos, aumenta la señal hepática debido a que en un 2 a 4% del contraste es captado por los hepatocitos, aumentando la señal hepática por reducción. Está formado por un grupo de benciloxilmetilo que interacciona de forma débil y reversible con las proteínas plasmáticas, lo que condiciona además una mayor relajación T1 que otros contrastes con gadolina. Se administra por vía endovenosa en embolada rápida, 2 ml por segundo, seguida de suero fisiológico. La dosis recomendada en los estudios hepáticos es de 0,05 miliosmol por kilogramo de peso. La máxima intensidad de señal del parénquima hepático se alcanza al cabo de 1 hora y persiste en 2 horas. Ya para terminar, hablamos del gadoxato disódico, que se distribuye primero en el espacio extracelular y después es captado por los hepatocitos. La excreción se realiza sin metabolizar, aproximadamente en igual proporción por vía urinaria y por vía biliar. La dosis administrada en estos casos es de 0,1 ml por kilogramo de peso, en forma de embolada rápida, seguida igual de suero salino. La máxima señal del parénquima hepático se alcanza a los 20 minutos y permanece unas 2 horas. Bueno, eso sería todo en mi presentación.